Buenos días, están acá, me imagino. Estoy en silencio, presente con ustedes, pero en silencio para concentrarme en la asistencia. Ya, porque me es más fácil no, o más rápido para poder colocarlos a ustedes correctamente presentes. Y mientras tanto, vamos a ver. Ahora. Es bien heterogénea tengo algunos alumnos que son permanentes, siempre están presentes. Hay otros que hay esporádicas, sí, un día entre medio. Ahí vamos a ver. Y vamos a verla. Hola, profe, tengo una pregunta. Sí, vamos a atender todas las preguntas. Me encanta que empiecen con preguntas porque así es lo más importante, porque a veces nos quedamos al final y no alcanzan ustedes a resolver sus preguntas. Espérate un segundito. Si es que te puedo contestar mientras tanto, ingresan un alumno, si me quedo callada porque estoy ingresando un alumno, ¿ya? Dime, ¿cuál es la pregunta mientras? Es que revisé la tarea y todo y entendí, sí, pero me complicó un poco con las dos últimas preguntas porque eran como demasiado parecidas y no sé si estará bien cómo la respondí o no. Y la Vamos otra pregunta que a quería ver, hacerle, es la tarea, perdón, ¿esa era la tarea 9 o la tarea 8? la última que envió. Ya, vamos a revisar, para abrirla también, ¿ya? Porque parece que tienen hasta ayer tuvieron plazo para responderla, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Y de la Sí. otra pregunta? Ah, eh, como hoy día vamos a hablar sobre el trabajo en grupo, que no me quedó muy claro la otra clase. Ya, tenemos una lista de cosas que hablar, hija. Me encanta porque el primero es las Profesora, inquietudes de ustedes que tenemos que resolver, y la otra es lo que yo tengo que organizarles para ver, porque primero también tenemos que ver el resultado de la prueba. Desde la prueba no hemos hablado, entonces tenemos que ver los alumnos que no la han dado, porque eh, yo sé que van a cerrar en un momento determinado las posibilidades de los alumnos que no dan la prueba, no dan la prueba nomás. Ya, porque no podemos nosotros tener abierto probablemente por meses y meses la posibilidad de que el alumno dé la prueba, a menos porque los alumnos que no tienen acceso a internet, ellos tienen otra modalidad de hacer la evaluación, ¿ya? Entonces, si el alumno tiene acceso a internet y no da la prueba, y no da la prueba, y no da la prueba, entonces va a llegar un punto que se va a cerrar la posibilidad. Y como ustedes fueron el último curso que dio prueba, que fue la semana pasada, entonces revisemos los alumnos que no la dieron y se pongan de acuerdo, porque yo puedo solamente o un día o el otro día me refiero a la misma hora, para tomársela. Y profesora, ahí, yo tengo una eso duda sería otro. sobre una pregunta de la prueba. Y las notas de la prueba, de las preguntas en sí, no puedo resolverlas todas, hija, porque como tengo alumnos, ya vamos a Es ver que eso. había una que parece que estaba mala de la secuencia. Ya, ahí lo vamos a ver, ya. Yo después me voy a encargar de revisar y te respondo. ¿Te quedó la duda de la secuencia de las preguntas? Era una secuencia que salía de pasarla a ARN, pero en las alternativas ninguna era correcta. Ya, esa es tu
tu inquietud, ¿verdad? Sí, y al Para que yo final la mire. yo terminé marcando una que no tenía timina por marcar, pero en la Vuelvo a respuesta decir, correcta, Javiera, vuelvo a decirte, no puedo hablar de la pregunta en particular porque hay alumnos que no la han dado. ¿Ya? Entonces, primero los vamos a confundir o les vas a dar toda la respuesta a ellos y no sería justo, yo les tendría que hacer una nueva prueba. es que no le ¿Ya? estaría dando la respuesta a ellos porque yo tampoco sé cuál es la respuesta. No, por eso, entonces no puedo hablar de la respuesta en sí, no puedo hablarte de eso, solamente que tú me comentes el problema, entonces yo lo voy a revisar con calma y después voy a volver a ti en otro momento y te voy a decir, si acá hubo un error, entonces la eliminamos. Si no, y yo te digo no, si está la respuesta, entonces te comento dónde está a lo mejor, ya, espérate que estoy ingresando alumno y hablando a la vez, ya es. ¿Ya? Entonces, por eso te digo que hablar sí del tema específico de la pregunta no quisiera, sino del problema que tú observaste o te quedó la inquietud frente a esa pregunta, de que la respuesta no está y punto. Eso sería buscar la relación de la pregunta con las alternativas que según tú no estaba presente. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo voy a buscar. Y el tema más o menos me lo diste a entender de qué se trata el tema. Y está bien porque eso como cuando quedan esas inquietudes, de eso se trata, por eso para mí es súper claro e importante que los alumnos den la prueba a tiempo, porque a la semana siguiente tenemos la posibilidad de revisar la prueba e irnos punto por punto y ver dónde están las inseguridades, inquietudes que nos quedaron, ¿verdad? Pero si tenemos que esperar, yo si no tengo que hacer otras pruebas, para cada vez que el alumno no la dé, tengo que fabricar otra prueba. Y puede tomar eso tiempo, sí, pero de repente yo las pruebas no las voy a hacer igual. Estuviéramos en vivo, normalmente yo hago pruebas de desarrollo después, ya porque es el contenido no cambia, la modalidad sí, incluso en la forma de que uno hace las preguntas de repente puede tener cierta variación, pero tendrían que ser difíciles, o les cambio el tipo de pregunta. Sin cambiar el contenido, les puedo cambiar el tipo de pregunta a los alumnos que nos dan la prueba en el momento, sin salirme del tema. Ya entonces eso tengo que barajar todo, pero como estamos ahora, por eso yo dije pocas preguntas, para que también ustedes, como estamos viendo cómo respondieron, quiero mostrarles también el resultado para que vean que no hubo ninguna persona que le fue mal. Partiendo por eso, no hubo ninguna nota roja, como diríamos nosotros en clase, ¿verdad? No hubo ningún rojo. Eso significa todos lograron, un momento, ya estamos en la hora, Salazar, para comenzar aquí y ya no dejar entrar más alumnos porque nos interrumpe también hoy día hay menos alumnos, yo estoy viendo acá que también la regularidad en la presencia de algunos alumnos, estaba mirando incluso un alumno que ha faltado a varias clases, sin embargo dio la prueba. Entonces, estoy viendo algunos situaciones que después uno empieza a analizar por qué les va no tan bien o por qué no asisten a las clases también, que también tiene su significado porque ustedes tienen la posibilidad de consultar y aclarar inquietudes. Entonces vamos a hacer, primero ya vimos el tema de la pregunta, que esa queda abierta hasta que los alumnos den la prueba. Cuando tienen plazo límite, creo que es el 24 de septiembre, ya ningún alumno creo que va a poder dar más pruebas. Estoy diciendo creo porque yo he recibido informaciones de UTP que las tengo que rectificar, no rectificar, volver a ver si estoy entendiendo bien este límite para todos los alumnos que no dieron la prueba o no. Eso significa después de la semana de vuelta del 18. Ahora, veamos inmediatamente los alumnos que no la dieron, ya para compartirles acá la pantalla.
Veamos los alumnos que no la dieron y que acá solamente falta Javier Navarro. ¿Está presente ahora? Creo que no. No he dejado no ha ingresado ningún alumno Navarro. Entonces no podemos hablar del alumno que no dé la prueba, no, ya él se tendrá que poner, pero recuerden cuando ustedes estén, espero que no en esta situación, ustedes tienen que buscar la forma de clarificar y lo más pronto posible y ponerse de acuerdo con los alumnos que no la dieron y buscar una fecha precisa para que el profesor les abra la prueba. Perdón, y lo otro que sí tenía que compartir con ustedes es el resultado, ¿verdad? Porque algunos me mandaron decir de que no veían sus notas. La mayoría de los alumnos que dieron la prueba inmediatamente les arroja el resultado individual, ¿ya? Entonces aquí tienen ustedes, sin irme por alumno, porque eso a algunos no les gusta que los mencionen, pero si se dan cuenta ustedes, acá está la estadística, no hubo ningún alumno que haya logrado el nivel inferior, ¿ya? Y eso habla por todos ustedes. Ojalá este resultado no cambie, porque ustedes saben que las notas del NEM, pase lo que pase el próximo año o a fin de año, o cómo ustedes van a tener que enfrentarse a la nueva situación que viene, las notas de la enseñanza media son prioritarias, siempre van a ser prioritarias, porque lo demás se puede repetir y lo demás se va a ajustar más en la realidad que estamos viviendo y que les tocó vivir específicamente ustedes como generación. Entonces, tener buenas notas en las asignaturas, yo los felicito y traten de no bajar. Entonces tienen buenos resultados, el programa les arroja el porcentaje logrado, de las tantas preguntas, informa nada más, porque nosotros no estamos viendo la prueba por prueba terminable. Ya son 15 minutos de atraso, última vez que dejo entrar a los alumnos. Porque tengo que frenar todo, como les digo yo. Tengo que frenar todo en donde estoy. Bien, ya, ahora sí no ingresa más alumnos, excepto los que se les cae el sistema y están presentes, por favor, eso sí ténganlo presente, que pueden ingresar las veces que sea necesario. Entonces, ustedes ven acá, arroja el porcentaje, arroja la cantidad de preguntas y las omitidas. Esto es todo lo que podemos nosotros informar al alumno, si te equivocaste en tal o cual pregunta, es otro tema. Yo hasta el momento no sé si puedo abrir la prueba específica de tal alumno y ver qué hizo, qué contestó, pero sí lo que sí puedo ver es que tiene 3, por ejemplo, incorrectas dentro de la suma de la cantidad. Y en algunos cursos, si ustedes tienen algún hermano en otro curso, y si no, a mí me aparece solamente el porcentaje. Lo he conversado con LIRMI y es un tema que lo tiene que resolver UTP, porque en algunos cursos no aparece la nota, ya son también temas que después se deciden. ¿Van a recibir esta información sus papás? Probablemente, claro que sí, porque los papás van a recibir el resultado de la nota, ya, del porcentaje probablemente, y la nota que tienen. Y como les digo, ahora que les quedó la inquietud en una pregunta en particular, sería ideal que después podamos abrir la prueba y así ven ustedes dónde están los errores. Si hubo algún error, de eso yo me tendría que encargar después de decir, no, aquí cambiamos y modificamos el porcentaje y yo no tengo ningún problema en caso de que hubiera un error en la prueba, ¿ya? Porque puede ocurrir, claro que sí. Entonces, eso yo lo reviso y lo rectifico. Y aquí también me arroja todos los alumnos que no participaron, ¿ya? Y estos alumnos que yo marqué acá con amarillo son los alumnos que por asistencia nunca vienen casi. Eso yo supongo, porque a veces a nosotros nos dicen tal alumno tiene problemas, normalmente son la minoría. Y de repente hay alumnos que de pronto tienen problemas, pero normalmente, regularmente, no han tenido problemas para ingresar al IRMI.
Entonces acá vemos que el alumno Javier Navarro, el único que por asistencia he visto yo que ha estado presente en las clases, pero no dio la prueba. Entonces si ustedes pueden, le comunican a él también, que se ponga de acuerdo conmigo, me avise cuándo va a dar la prueba, o lunes o miércoles a las 4 de la tarde. ¿Alguna consulta con respecto a sus notas? Espero que la hayan visto, ¿ya? Como les digo, no me gusta ir alumno por alumno porque algunos no quieren saberlo. Si estuviéramos en clase, yo lo nombraría o les pasaría la prueba para que la vieran y la revisaran, etc. ¿Ya? Pero acá tengo que mostrárselas de esta manera, pero si esta información les va a llegar a todos, después hay que mandarlas para que los apoderados, no sé si el apoderado tiene legitimidad para que él revise todo el curso, no creo. Va a revisar al alumno que le corresponde nada más, ¿verdad? Pero yo acá se las muestro para que vean el resultado que tiene la mayoría. Bien. Eso sería un tema. El otro tema que vimos, que fue la consulta que me hicieron, fue respecto a la tarea, ¿verdad? Vamos a ver el tema de la tarea de inmediato. Creo que yo lo tenía, déjenme abrir primero el archivo antiguo. Lo tenía ya preparado esa tarea. Déjenme ver primero. Y lo otro sería el tema de la tarea, ¿verdad? De la actividad que van a hacer con respecto al tema que estamos desarrollando o vamos a comenzar a desarrollar. Esa sería la otra pregunta. No, este no es. ¿Me pueden recordar el tipo de tema que estábamos viendo en la última tarea? Si no me equivoco, fue este de la raza. ¿Están ahí presentes o no? Sí, No lo pero escucho. la tarea de Te- los genomas, si no estoy mal. Sí, eso era. ¿De cuál, hija? No te escuché. De los genomas, no sé cómo se pronuncia, se dice. No, genoma, sí, genoma. Vamos a ver de inmediato. Ese es que las tengo yo por orden acá de número de tareas, etcétera. Entonces tengo que buscar, a veces no es correlativo con respecto no, ese es de las mutaciones. No es correlativo con respecto a la clase. Hay cursos que están en la tarea número 10, otros están en la 7, etcétera, relativo. Por eso tengo que irme más específicamente al grupo. Esperamos esta. Proyecto Genoma Humano, ya. Aquí tenemos entonces el tema y vamos a ver a las preguntas. Tenían, ya. Entre los humanos existe el 99%, esa es la información que ustedes traen. ¿Qué significa? Ya, la secuencia, les preguntaban a ustedes respecto a la secuencia del genoma humano. Esa era una pregunta. ¿Qué es secuenciar y cómo se secuencia un genoma? Y la otra, ¿qué importancia tiene conocer la secuencia de todos los seres humanos? ¿Cuáles serían las posibles aplicaciones del PGH, que es el programa Genoma Humano, ¿verdad? Como en el texto aparece, después normalmente cuando ustedes usen una sigla, siempre tiene que haber primero el significado de la sigla y después lo pueden utilizar, pero si no existe, tienen que escribir la palabra completa. Entonces aquí podemos utilizar PGH significa Programa Genoma Humano. ¿Qué uso se le podría dar al conocimiento del genoma humano? Esas serían las preguntas. ¿Cuál era tu duda, hija, respecto a las preguntas? ¿Cuál fue la Sí, es que la 2 y la 3, para mí, o sea, y la respuesta que, no sé, yo le di, eran muy parecidas. Entonces no sé si está mal como responder. No respondí lo mismo, pero sí eran muy parecidas las respuestas. Y la pregunta en sí igual.
Mira, te las voy a transcribir para que veamos dónde podría estar la pequeña diferencia, porque podría ser, sí. Hay algunas preguntas que a mí me ha pasado también en las tareas, que de repente es la misma y yo digo, ops, después me doy cuenta, ¿ya? Entonces ahí yo asumo si respondió al alumno y lo mismo, imaginariamente yo la elimino casi o la considero sí o sí buena porque ahí ya hubo un problema de repetición de pregunta nada más. Veamos. Ahora te comparto la pantalla para que veamos dónde están. Aquí, ¿verdad? Dice, ¿cuáles serían las posibles aplicaciones del programa, aplicaciones del programa? Y la otra dice, ¿qué uso se le podría dar al conocimiento del genoma humano? Uno es aplicación, o sea, ¿por dónde yo lo podría ver la diferencia entre la pregunta? Es lo mismo, yo te respondería así espontáneamente, es parecido, pero no igual. ¿Ya? Y acá hay una fineza nomás de diferencia. Ahora, si ustedes la contestaron como igual, tampoco estaría malo. ¿Por qué? Porque es tema de interpretación de la pregunta. ¿Ya? Entonces yo no... Profe, Hay creo interpretaciones, que, perdón. creo que la Dime. pregunta 3 no estaba. Puede que la tengan con otro número, porque yo a veces modifico el número en la, ¿cómo se llama? La pregunta. Tendría que entrar al programa para abrírtelo de nuevo. ¿Qué les parece? Que con exactitud la discutimos en la próxima clase. Pero ahora veamos solamente esta diferencia, si es que es similar. ¿Cuáles serían las posibles aplicaciones? Es decir, tecnológicamente, ¿cómo yo podría aplicar esto? La mayoría de ustedes lo interpretó por el área de la ingeniería genética, que también tiene una validez, ¿verdad? ¿Cuáles serían la implicancia? ¿Cómo aplicar esto? Ahí está en una de las tecnologías modernas que apareció, también de este conocimiento propiamente tal, de conocer el programa del genoma humano, ha sido clave para que hoy día incluso se desarrolle un área casi nueva, por decirlo así. ¿Ya? Ahora, ¿hacia dónde se va a dirigir? Probablemente se va a ramificar también. Es decir, por un lado, a lo mejor va a hablar exclusivamente de los genes o va a hablar de la modificación completa del ADN. No sabemos, probablemente algunos ya están en ese campo. Ahora, ¿qué uso se le podría dar al conocimiento del genoma humano? ¿Hacia dónde va esto en términos generales? El genoma humano, ustedes saben que se localiza o se orienta a este código genético que todos tenemos. Entonces, el genoma humano es conocer cada gen que tiene el organismo, que tiene el ser humano, conocer cada gen. ¿Qué uso se le podría dar? También algunos alumnos respondieron por el área de la medicina, que es correcto, porque en el área de la medicina nosotros sabemos que la primera implicancia que nosotros tenemos como correspondencia con el ADN son las enfermedades. Si no existe un gen y no codifica para una proteína que es fundamental para el funcionamiento de una célula, de un tejido o de un órgano o de un sistema, va a traer consecuencias eso en el ser humano. ¿Y cómo se manifiesta? Se manifiesta normalmente a través de una enfermedad o anomalía. Entonces, ¿qué uso se le puede dar el conocimiento del genoma de cada gen nuestro? Siempre va a ir por el área de la medicina, pero acá también va por el área de la aplicación tecnológica, qué tan aplicable es dentro de. Parecida, si la respondieron en forma muy similar, cero problema. Porque hay argumentos de ustedes que son bien válidos, que uno de repente dice, sí, pues tiene sentido, pero la está interpretando bien, va por el mismo área. Donde yo encontré respuestas poco claras fue en la número 1, donde dice qué es lo que es el genoma humano.
ahí me llamó la atención de que muchos alumnos lo asociaron, no lo asociaron directamente con el genoma, por eso insisto en la palabra, genoma, porque la palabra nos está diciendo genes. Entonces, yo lo primero que tengo que recordar es la definición de gen, una porción del ADN. Y me voy yo a la cantidad de ADN que tenemos nosotros en nuestras células. ¿Cómo se define eso? La cantidad de ADN está determinada por la cantidad de cromosomas. Cada cromosoma representa en el fondo una molécula de ADN. Y eso lo tengo que ir ya después relacionando en forma inversa. Entonces la cantidad de genes que nosotros tenemos, cada uno, nosotros tenemos 46 cromosomas. Cada cromosoma tiene un número determinado de genes. La molécula representa a un cromosoma. ¿En algún momento se puede duplicar esta molécula? Claro que sí, después lo ven ustedes en la división celular, pero terminamos nosotros, cada uno con 46 cromosomas, representado en el fondo por una molécula cada uno. Ahora esta molécula en algunos cromosomas son pequeñas, entonces la molécula es más pequeña, corta me referiría yo a lo mejor en longitud. Por lo tanto, si es corta en longitud, a lo mejor tiene menos genes, pero tiene un cierto tipo. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el programa del genoma humano? Que ustedes han visto. Ha sacado y diferenciado los genes de cada cromosoma. Y eso es un verdadero libro. Por eso los muestran ustedes en video, yo se los mostré así en video, que es impresionante cómo nosotros toman por decir, un cromosoma y lo abren como un verdadero libro. Y digamos, cada página vendría a ser cada gen. Y el conocer todo eso va a tener implicancia. O sea, creo que hoy día nosotros, con el conocimiento que tenemos dentro de la genética, todavía nos falta a lo mejor imaginación qué tan lejos puede llegar esto. Creo, o sea, trato de ser un poco optimista también, porque la manipulación tiene pro y contra, ¿verdad? Ustedes saben que la manipulación por el hombre puede tener consecuencias positivas, pero también puede tener consecuencias que hoy día nos dejan en un signo de interrogación también. Ahí viene la parte ética. Pero si contestaron ustedes y no vieron ninguna diferencia, no se preocupen en el tipo de evaluación que yo hago, porque yo digo, bueno, si la pregunta es muy similar y el alumno la consideró equivalente, no está tan lejos. Ahí no. A menos que yo les diga, esta tarea tiene nota, porque voy a hacer a lo mejor en algún momento una tarea con nota, y les voy a decir y voy a tratar de que las preguntas sean bien distintas una de otra para que no se vayan a confundir también. ¿Algún comentario con respecto al...? Y me alegro que también, porque si se recuerdan ustedes, y como les digo, la próxima clase, para tenerles preparado todo esto, porque yo esto creo que ya lo había dado por comentado, por eso que no lo traje ahora preparado con las preguntas y ver, porque yo normalmente les traigo listo y les coloco las respuestas que han colocado algunos compañeros para que analicemos lo correcto y lo no tan correcto de alguna respuesta. No lo hice. Se los prometo, la próxima clase lo podemos hacer. ¿Algún comentario? Bien, Diego, gracias. Profe, Entonces, dime. Ahí yo sí entendí mejor como para dónde iban las dos preguntas y en qué se diferenciaba. Así que si pregunta como algo de nuevo a sí mismo, ya voy a entender más o menos como de qué va la pregunta como más en el fondo, así. Sí, porque uno se va dando cuenta de que a veces están en las pequeñas, por eso uno dice, las preguntas siempre hay que ver las partículas y separarlas. Si es lo mismo, bien, uno es la aplicación.
y lo otro es el conocimiento que yo tengo de algo. Entonces, la diferencia está porque el planteamiento me podría llevar a lo mismo. Estamos hablando del genoma humano, el genoma humano, programa, pero uno es la aplicación que yo le doy en la parte, yo esta la oriento inmediatamente en la parte técnica, tecnológica. Y la otra el conocimiento, el saber ya. Porque antes, recuerden, hasta un año determinado, eran algún número de cromosomas donde se habían aislado todos los genes, pero hoy día eso para nosotros dice a favor, ¿verdad? Desde el punto de vista de medicina habla a favor, que hoy día los genetistas ya saben de cada cromosoma cuáles son los genes que debe tener cada cromosoma. Entonces eso ya es un avance tecnológico impresionante, impresionante. ¿Y qué consecuencias puede tener el uso? ¿Qué uso se le podría dar? Primero uno dice, bueno, en la medicina. ¿Por qué? Porque sabemos, ustedes ya ahora saben, en este nivel de cuarto medio, saben la relación que tiene el ADN con una proteína. ¿Y que, para qué sirve una proteína si ustedes saben que ya una de las funciones es hormonal? Si no existe esta hormona, ¿qué implicancia va a tener? Etcétera, ¿verdad? Volvemos al mismo tema, pero me alegro que les quede claro. Vámonos entonces ahora a nuestro objetivo. Nuestro objetivo, que yo tengo dos cosas que retomar. Nosotros estamos comenzando con el tema, el sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico, yo les dije que tenía una propuesta así, primero ver la parte de teoría, ver todo este resumen con ustedes, pero ustedes paralelos van a lo mejor ir resolviendo algunas tareas que apunten a cómo actúa nuestro organismo en forma puntual o algún tipo de enfermedades, ¿ya? Producidas por algún agente que ya sea o un virus u otro microorganismo. Entonces, ¿qué es lo que yo veo en la parte de aplicación para que tengan un trabajo que tiene otra ponderación? Las pruebas tienen una ponderación de un 30%. Espero que pronto podamos hacer la segunda prueba. Las tareas tienen otra ponderación de este total 100%. ¿Ya? Y ustedes, la mayoría de ustedes, bueno, en la última tarea yo me di cuenta que había muchos alumnos que no la habían hecho. El problema es cuando ustedes empiezan a hacer las tareas para atrás, yo sigo corrigiendo para adelante, entonces van a demorar más tiempo en la corrección de los alumnos que están haciendo las tareas atrasadas. Bien, ese es un tema entre nosotros, pero el problema también que se gesta en eso es que en algún momento también se les va a cerrar la posibilidad, ya no van a poder, los alumnos que no hicieron las tareas permanentemente, a menos que uno tenga el seguimiento, que tienen problemas con internet, etcétera, etcétera. Pero no me pueden tampoco mandar tareas porque yo no las puedo ingresar al sistema. No puedo, incluso con Lirmi nosotros conversamos, buscamos, tratamos de plantear ciertos problemas que se plantean de parte de usted, entonces, y yo no puedo abrir el nombre de X persona, voy a poner a Yael, por ejemplo, de ejemplo. Voy a abrir dónde está esa tarea. Yael a mí me parece totalmente cerrado, no tengo acceso de que yo tuviera la respuesta de Yael y decir, bueno, ella contestó todo bueno, por lo tanto le coloco tal calificación. No puedo hacer eso, no tengo acceso. Entonces de ahí vienen los problemas que ustedes de repente dicen, no, pues la profe no puede recibir este material. Más adelante después se va a ver, lo importante es que ustedes los vayan guardando si es que no tienen, porque en algún momento a lo mejor uno dice, bueno, por lo menos por tarea hecha, pero no la calificación propiamente tal, no sé qué va a pasar con eso, por el momento no tengo la respuesta. Entonces, ¿cómo vamos a ver este sistema? Van a tener una parte teórica que vamos a tratar de utilizar estos 45 minutos que tenemos de clase para yo introducirle el tema y parte del lenguaje que ustedes van a encontrar en algunos trabajos. Ustedes van a resolver tareas, por ejemplo,
con el tema de, por decir un ejemplo, de una enfermedad en particular o de un virus causada por un virus en particular, el ébola virus. ¿Ya? Y les mando una tarea relacionada con el ébola virus. ¿Para qué? Para que ustedes vayan introduciéndose en la temática. Y también de repente les voy a poner tema de bacteria, cosa que no todo sea de los virus, porque hoy día sabemos que el virus es nuestro causante principal de todo este drama que estamos viviendo todos, ¿verdad? Sino que también hay cientos de otros microorganismos. Y cómo reacciona, cómo trabaja nuestro organismo, cómo funciona, dónde está este lenguaje que nosotros incluso hoy día lo tenemos vivo porque lo están mencionando hasta en las noticias. Y muchas personas lo manejan de una manera y otros lo interpretan de otra manera. Entonces, para que nosotros tengamos una base de cómo leer. Y ustedes, para que tengan una nota que vale el 50%, que es un trabajo, y a lo mejor una de las tareas que yo les voy a dar, cuando les diga esta tarea tiene nota, va a ir en ese porcentaje también, ustedes puedan elegir un tema en grupo y decir ya, nosotros vamos a trabajar desde el punto de vista inmunológico o cómo actúa nuestro organismo, un tema de infección, ya sea causada por una bacteria o causada por un virus. Y le eligen, y trabajan el tema. Entonces, ¿qué es lo que van a tener en el tema? Primero los tópicos que nosotros estamos mencionando, ya sea la historia a lo mejor siempre piensen ustedes que la historia tiene relevancia, porque si van a hablar, por ejemplo, del SIDA, el SIDA, puedo partir diciendo, bueno, es producto de un virus tanto y tanto, sí, es importante, pero también puedo enfocarme la trascendencia que tiene el SIDA desde cuando apareció en el ser humano, porque nosotros sabemos que el SIDA, por ejemplo, primero apareció en otro ser vivo, y bla, bla, bla. Entonces ahí me voy a la parte histórica, y después voy a la parte puntual desde el punto de vista biológico, que es lo que me interesa a mí. Si estamos hablando del sistema inmunológico, a lo mejor de ver cómo reacciona nuestro organismo frente a esa afección. Y también hablar del punto de vista del virus, si ustedes pueden desde biológicamente describir al virus ideal. Yo les puedo ayudar porque vamos a tratar de ver algunas características, ojalá que alcancemos del virus. Cómo se clasifican los virus, las características propias del virus en general, para entender por qué el virus del SIDA tiene tales características. Y por ende uno después comprende por qué actúa o ataca o se manifiesta de tal manera en el hospedador, ¿verdad? Etcétera. Entonces ustedes pueden ir viendo un tema que les atraiga, que es planteado, causado por algún microorganismo. Yo no les voy a poner límite de que sea exclusivamente de virus. Sino, si ustedes encuentran una afección causada por una bacteria, está bien. Si es viral, también. Por ejemplo, creo que a los de tercero medio ahora les mandé un tema con respecto al hantavirus. ¿Por qué? Porque se menciona, pero no se sabe mucho, o por lo menos nosotros como población no utilizamos de repente tan a menudo y nos confrontamos con una temática que no es menor. Hantavirus, por ejemplo, es un virus que causa la muerte en el hospedador, y que no solamente existe en Chile, sino que existe en otros lugares, que no es una pandemia, ¿no? Pero es una enfermedad, o sea, una afección que puede causar pandemia, puede causar, etcétera. Entonces, ¿cuándo uno realmente se empieza a meter en el tema? Cuando lo estudia. Entonces, esa es la idea de que ustedes a través de esos trabajos puedan comprender mejor la temática. Y trabajarla en grupo significa no menos de 2, no existe un grupo unitario. Profe, No más de... Dime. ¿Usted nos va a dar una pauta para hacer este trabajo? ¿O Claro. Justamente, entonces ustedes, por ejemplo, una vez que ya hemos avanzado en el tema, ustedes me dicen, profe, yo tengo una idea de qué quiero hacer tal tema. Cuando ustedes más o menos vayan manejando la probabilidad de trabajar un tema en particular, entonces ahí vamos a diseñar cómo lo queremos, porque ya tenemos suficiente contenido para diseñar cómo vamos a hacer ese trabajo.
¿ya? Yo les voy a dar una pauta, les voy a mandar también la rúbrica de más o menos, no todo así, un matemático de todo lo que yo voy a fijarme en la evaluación, pero sí términos generales y el contenido que yo espero que ustedes trabajen para que no sea así, sino que se centren en una forma. Y después la modalidad de presentación. ¿Cómo voy a presentar ese trabajo? ¿Ya? Todo eso lo vamos a ver pronto, pero la idea es primero que avancemos también en la parte teórica, para que ustedes digan, ya sé hacia dónde voy, ya sé qué es lo que me interesa. Creo que esto ya lo habíamos visto, ¿ya? Para que vayamos manejando varias cosas. También vimos la parte objetivo puntual de nuestra inmunidad. ¿No? Recuerden, el sistema inmunológico, la palabra sistema ya nos está diciendo a nosotros que nuestro organismo tiene un conjunto de elementos que se encargan de esta función y se encargan de este objetivo. Defendernos, punto 1, y atacar al invasor. Y sabemos que la finalidad es reconocer, responder y recordar al invasor, al agente invasor. Voy a decir así porque la mayoría tiende a pensar que lo único que a nosotros nos ataca o son virus o son bacterias. No. El organismo reconoce cualquier elemento que ingrese y que le puede causar daño, ¿verdad? Y existen varios factores, como les decía yo. Si yo me entierro una astilla, mi cuerpo actúa inmediatamente. Y en algunas personas uno ve, si nos comparamos, por ejemplo, a alguien que le ha llegado, le picó, por ejemplo, pensemos ahora en un insecto, nos picó una abeja. Mi organismo, por ejemplo, a lo mejor lo único que hace va a ser dejar una huella roja, pero la persona que está al lado mío de repente le dejó una ampolla. Y el tercero tuvo que llegar al hospital. ¿Por qué? Porque empezó a tener problemas de asfixia, taquicardia, etcétera, etcétera. Entonces vemos que el mismo, digamos, entre comillas, el mismo elemento, ¿reaccionamos todos iguales? No. ¿Tenemos todo el mismo sistema? Como sistema sí, pero ahí es donde nosotros vemos donde se producen también las diferencias en la forma en que reacciona nuestro organismo frente a diferentes agentes. El agente, la palabra, lo causa un daño que es un poco más largo de reconocer. Entonces aquí es donde viene el tema que yo les quiero abrir a ustedes, ¿ya? Enfocarse en qué, en buscar un microorganismo, a lo mejor como tema, buscar un microorganismo que cause un daño específico y trabajarlo desde el punto de vista inmunológico, ¿ya? Es decir, ¿cómo afecta al ácaro? Fíjense, el ácaro es un arácnido, está dentro de los arácnidos. Es decir, compartimos nuestra vida cotidiana con insectos siempre. Compartimos nuestra vida cotidiana con un mundo que no vemos. Estamos hoy día más claros que nunca, yo creo, todos como personas hoy día a nivel mundial estamos, nos puede invadir e inhabilitar como lo está haciendo ahora. Y sabemos hoy día más que nunca, estamos conscientes que no solamente hay un tipo de virus, sino que son miles de tipos de virus diferentes. Y ahora la ciencia nos demostró de que hay virus que ni siquiera habían sido reconocidos previamente. Y sabemos, por los mismos científicos, virólogos que trabajan en el o microbiólogos, sabemos de que el mundo a nivel de la virología es infinitamente a futuro también incierto, porque sabemos que pueden aparecer nuevas especies. Sabemos también que hay otros microorganismos como las bacterias, que las bacterias también pueden dejar en nosotros un efecto nocivo, pero también positivo. Hemos convivido con mayor, digamos, fraternidad, diría yo, con las bacterias sí,
Ahora, si nosotros pensamos desde el punto de vista evolutivo, yo les diría que hoy día incluso los paleontólogos y hasta los astrónomos han descubierto que el virus puede ser el organismo, ¿ya? Organismo más antiguo del planeta. Entonces hay varias cosas, aspectos que uno dice, bueno, nuestro mundo que nos rodea se adapta a este mundo microscópico que nos ve, pero que nos puede afectar. O cómo reacciona frente a eso. Ahí lo vemos desde el punto de vista inmunológico. Hay otro también que nosotros no podemos subestimar cuando hablamos de insectos y hablamos también de gusano o de platelminto o helmintos. Sabemos que estos organismos tienen un ciclo de vida en la cual aparece un huevo. ¿Podemos ingerir el huevo nosotros a veces por accidente en el alimento? Sí. Y podemos decir, no, porque la persona es sucia, no necesariamente. Nosotros sabemos que a veces las aguas están contaminadas, el alimento a veces está contaminado, y dice en la fábrica, no, salió de tal día, tal fecha, pero igual. O volvemos al ejemplo de la abeja, ¿verdad? Que de repente hay organismos que van a reaccionar más sensible frente a un elemento que otro. Ni hablar de todas las personas que somos alérgicos, ¿verdad? Porque de repente nosotros decimos sí, pero hay alérgicos que tienen cierto tipo de alergia que tienen una mayor desventaja frente a otros, ¿verdad? Entonces, conocer los microorganismos tiene importancia para la inmunología, definitivamente, porque aquí es donde después se separan también las ciencias y se hacen cada vez más especialistas para poder diagnosticar y buscar soluciones puntuales. Y que este mundo a nosotros también no nos debe ser indiferente porque está presente, vive con nosotros, o nosotros vivimos con ellos. Compartimos un ecosistema que pueden estar ellos presentes. Entonces, si ustedes también quieren tomar un trabajo por esta área, también creo yo que es, ¿cómo se llama?, aceptable. Y tómenlo por el área también de curiosidad, es decir, porque cada trabajo que presenten, lo que diga o haga su compañero, su otro grupo, es un aporte para todos, siempre, siempre piensen eso. Por eso traten primero de que los temas no sean los mismos, por eso yo tengo que tener después una tablita y voy ordenando. Profesora, mi grupo ya está armado y vamos a trabajar con tal tema. Entonces yo voy ordenando para que el resto de los grupos simplemente se separe y no tenga el mismo tema. ¿Por qué? Porque existen miles de temas que podríamos tratar, que sería interesante que ustedes nos aporten al resto, porque yo siempre me incluyo. Cada trabajo de ustedes es algo nuevo, porque ustedes actualizan también informaciones cuando hacen un trabajo. Ya, ahora sí me quedan unos 5 minutitos. Entonces, vemos acá que el mundo microscópico, si bien yo puedo ver, por ejemplo, yo acá miro la palabra triquinela, y ya a mí me dice inmediatamente hacia dónde apunta, a dónde afecta, el tipo de tejido, etcétera, y qué es lo que causa, si es que la tuviéramos, ¿verdad? Y cómo este tipo de enfermedad también se ve desde el punto de vista de salud, es complejo, pero uno dice, no, pero aquí también este organismo tiene una fase estacionaria, o sea, aparte de un huevo, ¿verdad? Y después crece el organismo donde, y además el hospedador, esa es otra cosa que tiene que estar incluida en el trabajo. Yo tengo el agente patógeno y el hospedador. Y hay algunas enfermedades como también el hantavirus, por ejemplo. Nosotros sabemos el hantavirus necesita un vector, no se salta etapa. Y el vector, en el caso del hantavirus, ¿quién es? ¿Lo saben ustedes? La palabra lo dice, hantavirus. ¿Quién será el vector? ¿A alguien se le ocurre? ¿Un virus? No, pero el virus necesita un vector para llegar al hombre. ¿Quién será el vector? Se le estoy soplando ahí.
hantavirus. La mayoría de los virus adoptan el nombre del hospedador. Entonces, hantavirus. ¿Saben lo que es el hanta? Bueno, creo que le dicen hanta en Chile. Hanta, ya, ustedes me entendieron. ¿Quién es el hanta? ¿Son transmitidos por roedores o no? Exacto. Es un tipo de roedor. Entonces, el vector del hantavirus es el roedor. Y este roedor, a través de él, es que el hombre va a ser infectado. Entonces, hay otros no, por eso les digo, acá hay varios de estos individuos también en que necesitan un vector, como el huevo, la larva, que de repente, por ejemplo, algunos de ellos es consumida, supongamos, por un crustáceo o por un pez, y nosotros nos alimentamos de crustáceos y peces, ¿verdad? Y puede que al crustáceo y al pez no le haga absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ahí no se desarrolla el individuo adulto. Ya estoy tomando cualquier ejemplo, nada. Pero en el organismo, por eso acá lo muestran, el organismo, el ser humano, a veces la picada de un insecto trae la larva, o trae el huevo, o trae ¿cómo se llama? El virus que va a afectar al individuo. Y después va a ser específico dónde se va a localizar en el cuerpo humano, qué área, qué sector, qué órgano. Por eso lo que vemos nosotros ya con el virus, coronavirus, sabemos que hay ciertas áreas que son específicas que este virus está desenvolviendo y está afectando directamente. Pero también por otro lado, ¿cómo se llama? Nosotros sabemos que el coronavirus, hay nuevos avances que demostraron que no solamente ataca las vías respiratorias, sino que han demostrado que ataca las vías, ¿cómo se llama? Coronarias, etcétera. Entonces yo, como bióloga, después como bióloga empiezo a pensar, a ver, momento, si ataca las vías respiratorias, ¿puede atacar cualquier otro órgano? Yo diría que sí, puede ser afectado, sí, hasta el cerebro, obviamente, porque es tan importante. Todos los sistemas son importantes, pero uno ve que qué es lo que aporta el sistema respiratorio, el oxígeno. Y si hay órganos que no les llega suficientemente oxígeno, porque está haciendo con la gente que está sufriendo, ¿ya? Por la parte respiratoria, ¿qué es lo que les puede afectar o les puede dejar secuela por el momento? Son los otros órganos que no están recibiendo suficiente oxígeno. O en el momento que se produce este colapso, ¿verdad? Entonces ahí uno va entendiendo la biología, todo después se complementa una cosa con otra. Por eso lo que ustedes han adquirido ahora con la parte del ADN y el ARN, cuenta lo que les va a aportar en comprender el resto, en comprender, asimilar, y tal como esa pregunta que me hicieron al comienzo, que fue muy asertiva, de poder relacionar pequeñas partículas y que nos hacen diferenciar hacia dónde va la comprensión o lo que yo puedo aportar o lo que yo puedo decir. Los tengo que dejar porque me han retado, porque se me pasa la hora. Profe, antes que ¿Ya? se es que mi grupo ya está listo y ya tenemos el tema que queremos trabajar. No sé si le digo por acá o por correo. Sí. Por correo, porque así yo los voy armando. Ahora, el que no tenga mi correo, por favor, pídenselo a los compañeros que sí lo tienen, porque no me gusta mandar correos por cámara, ¿ya? Porque es personal para mí, entre ustedes y yo, ¿ya? Entonces, si lo mandan por correo es más fácil, porque así yo voy armando al tiro la tablita, pongo el tema, y después yo les mando sugerencia a lo mejor si el tema está un poco por un área determinada que tengo que orientarla, etcétera, ¿ya? Ya, profe, gracias. Ok, cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Tengo que contestar esta llamada, así que por eso me apuro. Gracias, chaito.